Estábamos hablando acerca de los propósitos de libros en la Biblia, cómo es que podemos descubrir esos propósitos. Hablamos ahí acerca de las omisiones y el hermano Keith me mencionó otro ejemplo de una omisión que nos lleva a una pregunta interesante, y es en el libro de Esther. Sabe que por algún tiempo el pueblo judío no se pudo decidir si el libro de Esther se debiera incluir en el canon del Antiguo Testamento. Y una de las razones era que Esther no menciona el nombre de Dios. Esa es una omisión. Y por una parte crea un problema, ¿verdad? Una pregunta difícil de contestar, algo raro. Pero por otra parte, tiene todo que ver con el propósito del libro. Y a ver si alguien puede sugerir cuál es el motivo de esa omisión. Sí, hermano. Aunque en el libro de Esther, aunque no podemos ver, aunque no hay la palabra Dios, podemos ver el mano de Dios trabajando siempre, así que iba a decir que el mensaje va a ser algo así. Hasta si no puedes ver a Dios trabajando explícitamente, está trabajando. Así es. Behind the scenes. Exacto. Detrás del telón, dice, ¿verdad? Precisamente lo que compartió el hermano. El mensaje de Esther tiene que ver con la providencia de Dios y cómo es que Dios muchas veces de una manera, pudiéramos decir, invisible, inesperada, un poco misteriosa, está orando para cumplir sus propósitos. Y el tema de la providencia de Dios tiene que ver con maneras en que Dios obra que muchas veces no detectamos. O sea, lo opuesto de la providencia son los milagros. Son obras obvias de Dios. Obviamente supernatural, visibles, que no se pueden contradecir porque son tan grandes y extraordinarias. Pero la providencia de Dios es otra cosa. Todavía está obrando, pero de maneras misteriosas que en el momento no se pueden ver. Solamente uno puede detectar eso después de que haya sucedido todo. Y tiene toda la historia para ver cómo de una manera invisible pero irresistible Dios estaba avanzando sus propósitos. Y eso encaja perfectamente con la ausencia del nombre de Dios en el libro de Esther, porque Dios no se podía ver en ese momento. Todo estaba en el aire, el pueblo estaba bajo amenaza, no estaba claro qué es lo que Dios estaba haciendo y por qué estaban sucediendo estos eventos, pero al mirar toda la historia está bien claro. Y muchas veces así en nuestras vidas también, que no podemos ver a Dios. Parece que Dios no está ahí, o que a Dios no le importa, o que Dios no puede, o que Dios no está involucrado. Pero aunque no se pueda ver ni escuchar, Él está obrando de todas maneras. Así es que, un buen ejemplo. Bueno, todo eso tenía que ver con el trasfondo histórico-cultural de un libro bíblico entero, pero vemos el mismo tipo de cosas cuando llegamos a pasajes particulares, y de eso trata la letra B, trasfondo histórico-cultural de elementos particulares dentro de un pasaje. Y especialmente aquí que los comentarios nos van a ayudar, porque aquellos que se dedican a estas cosas han descubierto y han producido mucho material que nos ayudan a entender eventos o nombres o datos que para nosotros son difíciles porque no provenimos de esas culturas, pero se puede entender con un poco de información. Y voy a tomar algún tiempo aquí para compartir una lista de ejemplos, y esto viene del libro de Zuck que había mencionado.
Y su lista es similar a la que yo tengo ahí en las notas anteriormente acerca de la política, economía y etcétera. Esas categorías se consideran para un libro entero, pero también para pasajes individuales, y él nos da muchos ejemplos así por el estilo. En el área de la política, aquí hay una pregunta. ¿Por qué ofreció el rey Belsasar la tercera posición en el gobierno babilónico a Daniel y no la segunda posición? Porque si nos acordamos la historia de José, Faraón lo elevó a ser segundo para honrarlo y agradecerle, pero en este caso dice la posición tercera. Está medio raro. Porque históricamente fue un co-reinado entre padre e hijo. Exacto. Dice, esto fue así porque, como sabemos por las fuentes de la historia secular, esto no está en la Biblia, pero esto lo aprendemos de los relatos de Babilonia. Belsasar en realidad ocupaba el segundo lugar en el gobierno. Su padre, Nabónido, se encontraba fuera del país por un periodo prolongado de tiempo, así que no tenía la segunda posición para regalar, ya que esa era la posición suya. Y este tipo de cosas no tan solo nos ayuda a entender, sino también a defender de vez en cuando un propósito apologético que la historia secular confirma o explica algo raro que encontramos en la Biblia. Otro ejemplo, ¿por qué se refirió Pablo en Filipenses 3:20 a la ciudadanía celestial de sus lectores? Es un énfasis que no encontramos en muchas de las otras epístolas, que les da una perspectiva que son ciudadanos, esa frase, ciudadanos del reino celestial. ¿Qué tiene que ver? Y esa sería la ciudadanía romana. Exacto, la ciudad de Filipos era una colonia de Roma. La gente que vivía en esa ciudad en realidad no era ciudadanía romana, pero el emperador Octavio Augusto les otorgó a los filipenses derechos itálicos, es decir, los mismos privilegios como si su país en verdad fuera Italia. Sabiendo esto, Pablo escribió de una ciudadanía aún mejor para los cristianos de Filipos, una celestial. Esto tendría un significado especial para los primeros lectores de esta epístola. Así que algo que ellos valoraban, algo que ellos tenían como privilegio especial en su ciudad, Pablo usa ese concepto para hablarle de algo más elevado. ¿Por qué no quiso ir Jonás a la ciudad de Nínive? Porque sabemos que él sirvió a Dios en otras maneras. Entre el pueblo de Israel sirvió como profeta. ¿Y por qué fue que no quería ir a Nínive? Porque Nínive era la capital de Siria, creo que iba a atacar más adelante a Israel. Bueno, algunos pueden pensar eso, ¿no? No sé. Así es. Escuchen aquí, fuentes seculares nos informan que los ninivitas eran atroces en la forma en que trataban a sus enemigos. Ellos decapitaban a los líderes de los pueblos que conquistaban y apilaban sus cabezas. O sea, conquistaban una ciudad, le quitaban la cabeza a los líderes y a otras personas. Y como para comunicar cuán crueles y cuán poderosos eran, amontonaban las cabezas, las calaveras de las cabezas, a las afueras de la ciudad. Esa era la fama que tenían esta gente. A veces encerraban a un líder cautivo en una jaula tratándolo como un animal. Frecuentemente empalaban a sus cautivos y así les daban una muerte agonizante y dolorosa. Otras veces estiraban los brazos y las piernas del cautivo y lo descollaban vivo. No es de extrañar que Jonás no quisiera predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Él creía que merecían el juicio por sus atrocidades. Yo lo he ilustrado de esta manera. Lo que pasó con Jonás no es meramente asunto de que Dios llamó a alguien a ser misionero y no quería servir a Dios. Esto era como si Dios te llamara a ti a ser un misionero a ISIS. Así se dice aquí. Ese tipo de ambiente.
terroristas, crueles. El miedo que nos da, naturalmente, y también el odio que sentimos casi hacia gente que trataba de esa manera. Y fue a ese tipo de personas, en esa época, que Jonás no quiso ir a predicar. Pues uno puede entender, ¿verdad? Muchas veces somos tan críticos de alguien como Jonás, pero si uno se pone en sus zapatos, pues como que tiene sentido que no quería ir, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba comunicando por medio de él, que él es soberano sobre ISIS, y si Dios quiere demostrarle misericordia a ellos, también lo puede. Y nosotros no podemos resistir o decir que esa gente no se merece la oportunidad. ¿Quién se merece la oportunidad? Así es que el trasfondo nos ayuda mucho.